para la mesa directiva, los medios de comunicación, la comunidad sanpedreña y para nuestros invitados el día de hoy. Un cordial saludo para todos. Hoy 2 de junio damos inicio a la sesión del periodo de sesiones ordinarias del municipio de San Pedro dentro del marco de la prórroga aprobada por la plenaria del Consejo Municipal. Damos entonces inicio a esta sesión. Secretaria, por favor, dispóngase a leer el orden del día. Sí, señor presidente. Cordial saludo a la mesa directiva, a los honorables concejales, los invitados del día de hoy, la secretaria de Hacienda y el asesor financiero. Un cordial saludo a toda la comunidad sanpedreña y demás personas que nos sintonizan en diferentes lugares. El orden del día para la sesión plenaria ordinaria número 27 del martes 2 de junio del año 2020 es el siguiente. Primero, himno del departamento de Antioquia. Segundo, reflexión. Tercero, llamado a lista. Cuarto, intervención de la secretaria de Hacienda, la administradora financiera María Fernanda Álvarez Pérez, y el asesor financiero, el señor Sebastián Mosquera. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Sexto, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Se pone a consideración el orden del día. Se somete a votación el orden del día. El orden del día se aprueba con 10 votos a favor. Con 10 votos a favor. Bien, empezamos con el punto primero, himno del departamento de Antioquia. Oh, libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja tu espíritu en mis hijos, tus olorosas presencias. Oh, libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja tu espíritu en mis hijos, tus olorosas presencias. Oh, libertad, oh, libertad. Cuando el sol confianza libre sobre la sola espera, al huracán porque silba con libertad en la selva, que haya que mis mayores pecaron por herencia. La quiero porque a sus golpes libres acento resuelta. Oh, libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja tu espíritu en mis hijos, tus olorosas esencias. Oh, libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja tu espíritu en mis hijos, tus olorosas esencias. Oh, libertad, oh, libertad. Segunda reflexión, el día de hoy la compartirá el concejal José Alonso Gutiérrez Martínez. Cada día que pasa tengo más claro que la vida es un regalo que se nos concede al nacer. El mejor regalo, que hay que cuidarlo, animarlo, valorarlo y exprimirlo. Dejarlo aún mejor de cómo lo hemos encontrado. Que cada día que pase nos sirva para evolucionar, para mejorar, para amar aún más a nuestra gente, a nuestras ilusiones y a nuestros sueños. Agarrarlos para no dejarlos ir nunca, porque nunca sabes cuándo será esa última sonrisa, ese último abrazo, ese último momento, y al final hay que vivirlos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Bueno, agradecemos al concejal Luis Alonso por la reflexión el día de hoy. Continuamos con el punto tercero, el llamado a lista. Bueno. El concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Presente. Concejal Jaime Alberto Álvarez Díez. Presente. María Eugenia Arroyave Múnera. Presente. Miguel Ángel Avendaño Álvarez. Presente. Eduard Gómez Gómez. Presente. José Alonso Gutiérrez Martínez. Presente. Nicolás Alberto Hernández González. René Luján Gómez. Presente. Daniela Munera Medina. ¿Sí nos puede escuchar por el medio? Sí. Sí. Daniela Munera Medina, que nos acompaña el día de hoy desde medio virtual, el concejal Juan Guillermo Muñoz Pérez, Carlos Mario Pérez Ruiz, Presente. Víctor Alonso Piedrahíta Avendaño, Presente. Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. Bueno, el día de hoy contestan 11 concejales al llamado de lista, se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. El concejal Juan Guillermo Muñoz Pérez no nos acompaña el día de hoy por motivos de salud y el concejal Nicolás Alberto Hernández González no puede asistir por motivos personales. Bueno, continuamos ahora con el punto tercero, con el punto cuarto, la intervención de la secretaria de Hacienda, la administradora financiera María Fernanda Álvarez Pérez y el asesor financiero, el señor Sebastián Mosquera, a quienes les damos la bienvenida el día de hoy al recinto del Consejo. Doctora María Fernanda, doctor Sebastián, bienvenidos nuevamente al recinto del Honorable Consejo Municipal. Ustedes vienen hoy atendiendo una citación que surge de nuestro concejal Wilson Agudelo y se les remitió pues un cuestionario. Entonces, doctora, tienen ustedes la palabra. Vamos a ponerles acá media hora para que se desarrolle el cuestionario dentro de ese tiempo y al final pues sabemos que hay unas preguntas atinentes al cuestionario que ya se les remitió para que los concejales de pronto si tienen alguna inquietud con lo expuesto lo hagan saber a ustedes. Entonces, nuevamente bienvenidos y tienen ustedes la palabra. Buenas noches para todos, mesa directiva, corporados y comunidad general. Hola. En cumplimiento del control político que ejercen ustedes y en cumplimiento de las funciones propias de la Secretaría de Hacienda, me permito dar respuesta a las 13 preguntas que realiza el concejal Wilson Agudelo de la siguiente manera. La primera pregunta tiene que ver, dice, a llegar en Excel y explicar el plan de inversiones del proyecto del Plan de Desarrollo 2020-2023. Para comenzar es importante aclarar que la Secretaría de Hacienda lo que hace es asignar unos techos presupuestales conforme unas proyecciones que se tienen de algunos, en este caso el kit Terradata, que es directamente del Departamento Nacional de Planeación, quienes realizan unas proyecciones conforme a las plataformas del SICOIS y nos permite a nosotros asignarles los recursos al plan de acción presentado por cada uno de los directivos y secretarios de despacho. Es importante aclarar que cada secretario conoce cómo se van a ejecutar estos recursos y la Secretaría de Hacienda solo hace la asignación de las fuentes de financiación, conforme los recursos disponibles para la inversión una vez ya se tengan proyectados los gastos de funcionamiento. La situación actual en lo que refiere al COVID-19 ha sido un elemento determinante para la asignación de unas proyecciones conservadoras y mucho más realistas. Los recursos que se asignaron a cada línea estratégica son responsabilidad, como les comentaba, de cada director y secretario de despacho, y solo nosotros, como Secretaría de Hacienda,
tenemos que velar porque se ejecuten de una manera oportuna, eficaz y que atiendan a cada uno de los programas establecidos en esta carta de navegación que será el plan de desarrollo para los próximos 4 años. Cualquier duda que se presente respecto a la asignación de cada línea estratégica deberá ser consultada con cada director y secretario de despacho, pues son ellos los que realizan su plan de acción. Vamos a comenzar entonces con la explicación de las fuentes de financiación. Ustedes están observando un cuadro en donde se relaciona cada fuente de financiación y el valor total para el cuatrienio de los programas que ya previamente están referenciados en el plan de inversiones. De manera que los ingresos corrientes de libre destinación ascienden a la suma de 19.156 millones. Repito, son recursos disponibles para la inversión porque ya previamente se tienen estipulados los gastos de funcionamiento. Ingresos corrientes de destinación específica, 4.679 millones de pesos. SGP Educación, 3.180 millones, son valores que entrega la plataforma del SICODIS. SGP Salud, 15.378 millones de pesos. Acá hay una aclaración, la línea de salud tiene 35.000 millones, pero van a decir 15.000 millones SGP Salud. Los restantes recursos están en la línea de la cofinanciación porque son los recursos que entrega el departamento y ADRES y que no se consideran en el SGP. Tenemos SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, 3.821, SGP Propósito General, 4.348, asignaciones especiales, estamos hablando del SGP Alimentación Escolar, 318 millones de pesos, Sistema General de Regalías, 3.383, son recursos sin situación de fondos porque están bajo la modalidad de que nosotros hacemos todo el proceso de causación en el presupuesto, se manejan 2 presupuestos independientes, pero las regalías ya no le llegan directas al municipio. Nosotros no tenemos asignaciones directas, sino del Fondo de Compensación Regional, y nosotros previamente llevamos toda la contabilidad en nuestro sistema, nuestro software financiero. Cofinanciación, 41.173, están incluidos los recursos del ADRES para salud, para todo el tema de la atención de la población pobre no asegurada, y también los recursos que aporta el departamento. Recursos del crédito, tenemos 5.000 millones de pesos, utilizando solo el 50% del cupo de endeudamiento que tendría la administración municipal, para un total de 100.438 millones de pesos, que están distribuidos de la siguiente manera. Cada uno tiene esta misma imagen porque aquí se nos va, está digamos que muy pequeña, pero entonces me voy a permitir por acá abrir el plan de inversiones. Tenemos entonces unas fuentes de financiación que previo análisis que cuando estuvimos acá presentando el plan de inversiones, básicamente fue una de sus inquietudes que querían conocer de dónde salían esos recursos y cómo estaban distribuidos por cada programa. De manera que en educación solo tenemos de ingresos corrientes de libre destinación 550 millones de pesos. Del Sistema General de Participaciones 3.180, Propósito General 350, pero ya ustedes previamente lo tienen discriminado, entonces para efectos de tiempo vamos a darle más continuidad. Finalmente estos recursos nos los llevamos a un plan plurianual de inversiones, año 2020, van a ver que las dos vigencias, 2020 y 2021, tiene una inversión conservadora conforme la situación actual que se está presentando de la pandemia. El 2022 y el 2023 tiene una mayor asignación considerable porque es el periodo donde se empieza a recuperar la economía, toda vez que se tiene previsto que la pandemia nos dure alrededor de 2 años. Siguiente pregunta, para que nos podamos ir avanzando, y ustedes tienen el plan, lo están observando cada uno en sus celulares. La segunda pregunta,
a llegar en Excel y explicar el marco fiscal de mediano plazo y el impacto que este genera en el plan de inversiones del proyecto de Plan de Desarrollo 2020-2023. El proyecto de acuerdo, mediante el 049 del 4 de diciembre del 2019, aprobó el proyecto de ingresos y de gastos, el presupuesto de rentas para la vigencia 2020. Incluido está el marco fiscal de mediano plazo que realizó la administración anterior. Cabe anotar que el funcionario no tenía conocimiento y no tendría por qué saberlo del plan de inversiones que nosotros pretendimos ejecutar, a razón que el marco fiscal es muy general y que la situación actual económica obligan a que las proyecciones se hagan de una manera muchísimo más conservadoras. Como se puede observar en el cuadro de análisis, existen cambios significativos en las proyecciones que se tenían del marco fiscal de mediano plazo. Dichos cambios eran de esperarse y las proyecciones en ese momento eran lineales. No se contaba, como les decía, con información del plan de inversiones que se pretende lograr y al respecto, lo que hace la Secretaría de Hacienda es reducir en 5.930 millones de pesos la inversión. Todo esto conforme la situación actual económica y la emergencia sanitaria que se viene presentando no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. No obstante, nosotros como dependencia tenemos un gran reto y es superar esas metas de recaudo y encaminar a un proceso de fortalecimiento de los ingresos corrientes de libre destinación del municipio que nos permitan ejecutar a cabalidad el plan de desarrollo. Acá tenemos entonces un comparativo del marco fiscal de mediano plazo con el plan de inversiones. Se puede observar que para el año 2020 y 2021 la inversión disminuye en relación a lo que se proyectó en el año 2009 frente al marco fiscal de mediano plazo, porque esas proyecciones tenían un crecimiento del 3% y eran totalmente lineales. Ahora lo que nosotros como Secretaría de Hacienda hacemos es bajar esas proyecciones a nuestra actual situación económica y en un marco de ser conservadores y proceso de austeridad en el gasto, nosotros realizamos la mayor inversión para los últimos 2 años, de manera que se puede discriminar los gastos operativos que corresponden al gasto público social y la formación bruta de capital, que en ocasión anterior les comentaba que presupuestalmente va la misma afectación, pero contable tiene una afectación totalmente diferente, porque un gasto operativo es una cuenta 5, una formación bruta de capital va a la cuenta 1, y de acuerdo a los nuevos estándares de información financiera, los estándares internacionales en la resolución 533 del 2015, nos dice que solo debemos reconocer los activos cuando la entidad tiene control sobre ellos. De allí que sea tan importante llevar a cabo esa ejecución de la formación bruta de capital, porque no solamente estamos invirtiendo en la comunidad, sino que estamos fortaleciendo nuestro sistema contable y lo estamos llevando a nivel de activo, que el 1, el 2 y el 3 van a perdurar en el tiempo. La tercera pregunta, al llegar el soporte, certificaciones y análisis de la cuenta de caja y bancos al 30 de abril del 2020. Tenemos entonces el boletín de tesorería, boletín de caja y bancos con corte al 30 de abril. Para hacerles un resumen de este boletín, lo que se distingue como fuente 101 corresponde a los recursos propios, recursos de los cuales se ejecuta todo el tema de funcionamiento tanto de la Administración Central, Consejo y Personería, que son 3 presupuestos independientes, y que a su vez también se ejecutan los recursos de inversión con recursos propios y que van a cargo del Banco 2086 en su mayoría. Tenemos un total de 1.096.551.000. Pasivo pensional 20%, el acuerdo 057 del 2014, que es el Código de Rentas, establece que de la estampilla Procultura, el 80% es para proyectos y formación cultural y el 20% es para fortalecer el bono pensional de nuestro municipio. Tenemos 7 pensionados directos y 8 que pagamos por cuotas partes.
de manera que son 15 personas, pero hasta el momento solamente estamos pagando los pensionados directos por el banco de pasivo pensional. Las cuotas partes se identifican como un gasto de funcionamiento y van a cargo de recursos propios. Centro de Bienestar del Anciano sucede lo mismo. El acuerdo 057 establece que de la estampilla adulto mayor, que es el 4%, y se liquidan todos los contratos independientemente que sean suministros, prestaciones de servicios, el 30% sea destinado al fortalecimiento del centro del asilo, que nosotros contamos con un convenio que se suscribe con el asilo para todo el tema del fortalecimiento de nuestros adultos mayores. Ese banco cuenta con un recaudo al 30 de abril de 110 millones de pesos. Recursos propios, destinación específica. El decreto legislativo faculta a los alcaldes para que el de las rentas de destinación específica se reorienten en un caso en el que el municipio necesite una liquidez inmediata para atender a la actual situación de la pandemia COVID-19. Por temas de tiempo no voy a detallar cada uno de los ingresos del boletín, pero es importante decirles, en el caso del Sistema General de Regalías, observan 1.700 millones de pesos. Estos recursos están soportando las reservas presupuestales, que son los compromisos adquiridos por la anterior administración y que por tiempos no pudieron ejecutarse, pero que nosotros, a medida que se vayan dando las obras, vamos realizando los pagos. Es decir, muchos de esos recursos ya están comprometidos. 4. A llegar las ejecuciones presupuestales en Excel, ingresos, ejecución presupuestal de ingresos y gastos. Al concejal Wilson también le anexé copia de un CD en donde puede verificar el detalle de cada uno del presupuesto de ingresos y gastos, pero para hacerles un análisis por encimita tenemos que de los recursos que más hemos recaudado, con un 68%, corresponden a recursos de salud. Otros gastos en salud, estamos hablando básicamente del convenio de cofinanciación para los adultos mayores y del tema de salud, 25% funcionamiento con juegos. Son recursos que se utilizan para el fortalecimiento de la Dirección Local de Salud. Los demás recursos del mismo fondo son sin situación de fondos. Un total de ejecución de recaudo del 38% al 30 de abril del 2020 en ingresos. Ahora bien, vámonos para los gastos. En términos de ejecución, la ejecución presupuestal se mide por el tema de los compromisos. En total hemos ejecutado al 30 de abril el 35.34% del total de presupuesto, pero solamente se ha pagado 19.93% del total del mismo presupuesto. Tenemos así unos recursos disponibles y por comprometer de 15.762 millones de pesos, que serán recursos para atender el Plan de Desarrollo Municipal en la vigencia 2020. La quinta pregunta tiene que ver con un análisis de impacto en el plan financiero y con los siguientes conceptos. De cierta manera, la Secretaría y todas las Secretarías de Hacienda estamos enfrentando unos retos muy importantes. El primero es el fortalecimiento de los ingresos corrientes de libre destinación, realizar una buena gestión de cobro coactivo y, por supuesto, la fiscalización, que de ahora en adelante se va a centrar netamente en una mayor liquidez para el municipio. Todo esto debido a la afectación que se tiene durante y después de la pandemia COVID-19. La quiebra de algunos negocios, el cierre de otros. Hasta el momento van 24 establecimientos cerrados, de los cuales también tenemos 3 establecimientos nuevos que se han legalizado porque el municipio tiene dentro de sus bases de industria y comercio 610 establecimientos registrados, legales, que le declaran al municipio sus ingresos. Debido a esta situación y a la falta de recursos que tienen las personas para sobreponerse a la pandemia y también a la zozobra que tenemos de cuánto nos va a durar esta emergencia, se tiene una leve disminución en el recaudo de industria y comercio. Todo eso porque es de acuerdo a los ingresos brutos. Sin embargo, he sido muy enfática también en aclararle a la comunidad.
Las bases gravables del municipio todavía se están cobrando con la vigencia 2018, porque hasta el 30 de junio tienen plazo para presentar declaraciones del año inmediatamente anterior. ¿Cuándo se va a ver la afectación en industria y comercio? En el año 2021, cuando nos declaren 2020. De manera pues muy rápida voy a empezar a analizar el impuesto predial. ¿Cuál es la base gravable del impuesto predial? ¿Y cuál es el hecho generador? Que las personas sean poseedoras de un predio. Si una persona tiene un predio, ya automáticamente se le genera un cobro por parte del municipio. En el diciembre del 2019, el gobierno el 30 de diciembre anunció que para la vigencia 2020 el aumento de los avalúos catastrales sería del 3%. Lo que está haciendo esto es una revalorización de los predios. Lo único que se vería afectado no es la facturación del municipio, sino la capacidad de pago de los contribuyentes, toda vez que nos va a obligar, algunas personas de manera juiciosa lo hacemos y establecemos prioridades, algunas personas ahora se verán en la obligación de establecer prioridades con sus ingresos y por supuesto tenemos claro, en esa línea conservadora los impuestos van a ser lo último que ellos van a priorizar. En ese sentido, es que la Secretaría de Hacienda hace una asignación de recursos muy conservadora teniendo en cuenta la posible situación que se nos pueda presentar respecto a la capacidad de pago. En industria y comercio pasa un caso muy diferente porque es conforme los ingresos brutos del año inmediatamente anterior. Y nuestro municipio tiene una gran captación de recursos solamente por una empresa que es Colanta, que generalmente es muy oportuna con los pagos, pero que adicional es casi más del 60% del recaudo de la industria y comercio en el municipio. Por lo que es industria y comercio, hemos decidido llevarlo de manera conservadora año 1 y 2 y hacerle un aumento para el año solo 3 y 4, a razón de que la empresa Colanta no ha visto afectadas sus ventas y que la seguridad alimentaria ya del municipio toma un papel muy relevante en todo el tema de la industria y comercio. Adicional porque tenemos nuevos supermercados instalados en el municipio, como es el caso de La Fontana. Para hacerles muy breve, una de las fuentes de financiación que aún conserva el municipio es el endeudamiento. Ante una baja disminución del recaudo, tenemos que acudir a un cupo de endeudamiento para poder ejecutar esas inversiones, teniendo en cuenta la TIR, lo que se conoce como la tasa interna de retorno, para poder incentivar y dinamizar la economía. Uno de los sectores que sin duda alguna apalanca muchísimo la economía de nuestro municipio es la construcción. De allí que se enfoquen varios proyectos y que si es el caso tengamos acceso a los casi 10.000 millones de pesos que es el cupo de endeudamiento, teniendo en cuenta que ahora el decreto 678 nos dice que pasamos de un indicador de solvencia del 80% en la 358 a un indicador de solvencia del 100%. Sexta pregunta, presentar análisis del impacto en los siguientes indicadores de ley. Indicadores que, como les comentaba, tenemos 819 del 2003, que es una ley de presupuesto de marco fiscal de mediano plazo, y en su capítulo 3 nos habla del marco fiscal de mediano plazo para las entidades territoriales. Tenemos entonces que el indicador en el artículo 2 de la ley 819 del 2003 nos habla de un superávit primario que debe estar por encima del 100%. El municipio es sostenible en el periodo 2020, 2021, 2022 y 2023. Esto conforme los ingresos corrientes que se presentan y los recursos de capital que nos permiten de cierta manera llevar los gastos de funcionamiento y adicional ahorrar e realizar todas las operaciones de inversión y seguir con un superávit. Servicio de la deuda, se proyectaron unos intereses 2020 al 2023, donde finalizaremos pagando 264 millones por concepto de intereses. La 358 del 97, que es una ley de capacidad de endeudamiento, capacidad de pago, podemos ver que todavía la entidad continúa en un semáforo verde. Para el año 2020, la deuda que proyectaba el marco fiscal
era de 10.245. No obstante, al 31 de diciembre no se podían desembolsar estos recursos porque se constituyen un detrimento patrimonial, un desembolso de recursos sin ejecución de obra. Pero estos recursos se deben ejecutar porque están soportando unas reservas presupuestales. Y a la fecha tenemos entonces que la deuda para el 2020 serían 10.245, pero incluyendo los 2.115 millones que están incluidos y que ustedes ya tienen radicado el proyecto de acuerdo porque el empréstito se vencía el 7 de mayo y como secretaria de Hacienda no podía hacer el desembolso porque el detrimento se me constituye a mí por pagar intereses sin ejecución de obra. Ley 617 del 2000 es una ley de ajuste fiscal para los municipios de categoría cuarta, quinta y sexta, máximo el 80% de sus ingresos corrientes de libre destinación se gastarán en gastos de funcionamiento. La administración cumple con este indicador, en la proyección tenemos que se oscila entre el 59 y el 64%, con un margen aún muy amplio para seguirlo utilizando. Pregunta número 7. Presentar actas de reunión donde se evidencien las inversiones sociales priorizadas, los montes presupuestales, y se hacían varias observaciones de algunos de sectores. Resulta que la ley 1909 del 2018, que es el Estatuto de la Oposición Política, en su artículo 22 dice que se tiene que hacer público el plan plurianual de inversiones para que la comunidad participe y nos pueda hacer observaciones. Mediante el decreto 087 del 4 de mayo, anticipándonos 3 días antes, informamos a la comunidad que la audiencia se realizaría el 9 de mayo a las 9 de la mañana, que socializaríamos los programas y cada una de las inversiones que se tienen estimadas. No obstante, quiero decirles que cada secretario y directivo se reunió con sus correspondientes grupos sociales y ellos enviaron unas actas de reunión que tiene el soporte del concejal Wilson por cada una de estas actividades. Ahora bien, estas personas, todos estos grupos sociales se contemplaron dentro del plan de desarrollo, pero no es posible en este momento darles una asignación para cada una de las vigencias, toda vez que son ellos mismos que los tienen que solicitar. En el caso puntual del Consejo de Planeación Territorial, ellos solicitan conforme a una proyección que tienen de gastos, cuánto serían la asignación, y ya el municipio, conforme también los gastos de funcionamiento, destina una partida presupuestaria para atender a sus necesidades. Se anexan las actas de reunión con los distintos grupos sociales y la grabación de la audiencia pública que se realizó, reitero, el 9 de mayo a las 9 de la mañana. Nosotros se les dio un espacio a la comunidad de una semana para que hicieran llegar todas las observaciones, en el informe aparecen. Pregunta número 8. Plan de inversiones correspondiente al gasto público. Perfecto, aquí lo tienen discriminado, gastos operativos por cada uno de los sectores, estos gastos solamente, entonces cuando la línea de educación por programas está directa dentro de los gastos operativos. La formación bruta de capital corresponde a la línea de la directora de obras públicas en cada uno de los diferentes sectores. Por decirlo, en educación tenemos y se contemplan el mantenimiento de las infraestructuras educativas urbanas y rurales y la cofinanciación para terminar la Normal Superior Señor de los Milagros. Pregunta número 9. Presente un plan una propuesta para armonizar el presupuesto 2020-2021. Concejal, no es posible presentar una propuesta de armonización cuando no tenemos el plan de desarrollo aprobado, porque es la carta de navegación para el municipio. ¿Qué hicimos? El presupuesto del 2020 se tuvo en cuenta y toda vez que fue aprobado por el consejo anterior,
nosotros lo que hicimos es ajustar esos recursos y, con las facultades que el alcalde tiene pro tempore, se hicieron unas adiciones y unas disminuciones conforme el presupuesto de caja y lo contemplamos para poderlo hacer toda la proyección. Pero no obstante, no podemos en este momento elaborar el presupuesto del 2021 sin tener aprobada la carta de navegación del municipio que va a ser el plan de desarrollo municipal. Pregunta número 10, cierre financiero y anexe toda la liquidación de los contratos de obra. Me permito informar que los contratos de obra son competencia de la directora de Obras Públicas, María Fernanda Avendaño. En su momento, entonces, de manera respetuosa, los invito a que le hagan la petición a la misma dependencia. En cuanto al cierre financiero, tenemos unos ingresos totales acumulados en el cuatrienio de 145.000 millones de pesos, unos gastos totales de 125.000, pero como les comentaba cuando estuve realizándoles acá y mostrándoles a todos ustedes el cierre que realizamos de la vigencia 2019, esta información ya ustedes la conocen. Tenemos un déficit de 620 millones de pesos, tenemos cuentas por pagar por 304 millones y unas reservas presupuestales por 2.716 millones. Ustedes tienen los anexos de esa información, yo les entregué a cada uno los 3 decretos que hablaban de la situación y cómo recibí yo la Secretaría de Hacienda. Explicar la situación de la cuenta del FOMPET, perfecto. El pasivo pensional del municipio se cataloga en 3 sectores: salud, educación y propósito general, asciende a la suma de 14.224 millones de pesos. Solamente tenemos cálculo actuarial para el año 2018, toda vez que el Ministerio de Hacienda ha realizado unos filtros que han sido muy difíciles de conseguir. Caso puntual, está pidiendo el acto de constitución del municipio, se les ha oficiado a todas las entidades y nadie lo tiene, no aparece por ningún lado. Entonces, hasta el momento, concejal, no tenemos cálculo para 2019 y esta situación se presenta entonces que solamente tenemos el 99% para el año 2018. Lo que la sugerencia sería entonces oficiar y enviarle un comunicado a Marta Pérez, que es la persona que maneja todo el tema del FOMPET, del pasivo COL, para que ella nos relacione cuáles son esos filtros que nos están impidiendo realizar un cálculo actuarial, porque esta información no es real, toda vez que en el año 2019 se pagaron cuotas partes y bonos pensionales, que tendrían que descargarse y disminuir el pasivo. 12. Destinación presupuestal para subsidios. Esta pregunta es bien importante. Ayer ustedes realizaron una invitación a la empresa Acueductos Alcantarillados Sostenibles, no se presentó, no es raro en ellos. Les voy a comentar que María Fernanda Avendaño y mi persona hemos tenido varios encuentros con Acueductos Alcantarillados porque desde el año 2018 no se registran excedentes presupuestales. Dentro de las cláusulas del contrato de concesión está que ellos deben reportarle al municipio los saldos por exceso y si no lo hacen deben presentar la justificación. Les voy a ser sincera, honorables concejales, hasta el momento no la conozco. Les hemos oficiado, se les han enviado comunicaciones, tenemos de cierta manera varias reuniones virtuales con ellos y nos envían a operadores y aún la respuesta fue por escrito que si queríamos que nos respondieran, le pagáramos 2 funcionarios para que le dieran respuesta a las mismas solicitudes. Es incongruente porque es que es la plata de todos los sanpedreños la que están y con esos excedentes podríamos subsidiar a los estratos 1, 2 y 3 que son los que se están viendo perjudicados en su flujo de caja. Pero como yo les decía, concejales, ¿cómo va a ser posible que la empresa hasta ahora se niegue a entregarnos todos los soportes y se le han enviado infinidad de citaciones, de invitaciones, venga, acérquense con nosotros, dialoguemos y no es posible? Ellos dicen que el tema de la pandemia no pueden responder, pero es que la pandemia no está desde el 2019. La pandemia apenas tiene 2 meses y uno desde la casa puede contestar un oficio. Entonces también falta de voluntad de la empresa de Acueductos Alcantarillados para que le digan la información de la situación financiera de esa entidad. Hasta el momento no conozco ningún reporte
Y dato curioso, el día que se les presenta a ellos para que nos lleguen una proyección de subsidios, al otro día lo teníamos, pero cuando les decimos, explíquenos por qué no hay excedentes presupuestales, por favor lleguen su plan de inversiones para determinar dónde están incluidos esos saldos por exceso, tampoco lo hacen llegar. Entonces es una incongruencia por parte de esta empresa que no quiere responder a una administración y que en este momento está vulnerando todos los derechos que nosotros tenemos de conocer cómo se está manejando el sistema de acueducto en el municipio. Finalmente, ¿qué gestión ha adelantado con los asesores jurídicos de la administración para que Catastro Departamental no siga realizando el cobro de la ficha? Ellos nos enviaron un comunicado en febrero donde nos decían, comedidamente, señores municipio, yo les voy a solicitar que quiten de su paz y salvo municipal el avalúo. En la resolución 956 del 4 de diciembre del 2019, la administración adoptó varios procedimientos por el sistema de gestión de calidad, entre esos el paz y salvo municipal. Cuando me remito a mirar la resolución, incluye el avalúo. Lo que pasa es que nosotros, por la OBC, nosotros tenemos la base para dar ese avalúo y Catastro Departamental lo hace en municipios que son muy desorganizados y que no tienen el registro de la OBC para poderlos llevar a su paz y salvo. Aquí se hace un proceso constante de conservación permanente y catastral y los avalúos que certificamos son conforme la OBC registra en el sistema y nosotros, antes de entregárselo al ciudadano, corroboramos esa información para no ir a incurrir en una falta, porque solamente la autoridad máxima para dar avalúos es Catastro Departamental. En este sentido, lo que nosotros hicimos es anexar nuevamente al paz y salvo municipal el avalúo total de la propiedad y ya nosotros le decimos a los ciudadanos que no tienen que cancelar los 26.000 pesos de la ficha porque se hizo una previa concertación con la notaría y es un paz y salvo válido porque adicional está adoptado en el sistema de gestión de calidad. Es así como doy por terminado mi cuestionario. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, porque es la manera oportuna como conocen el plan de desarrollo, el plan de inversiones. Es un espacio que nos va a permitir resolver todas aquellas dudas, inquietudes y que de manera oportuna nosotros hemos atendido a sus observaciones, sus sugerencias y por supuesto también la comunidad para que este plan de desarrollo no es solamente del alcalde Gustavo Zapata. El programa dice juntos y se dice juntos es consejo, comunidad y administración municipal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, secretaria. Muchas gracias por respetar el tiempo de este honorable consejo. Usted se ha caracterizado pues por siempre colaborarnos con ese tema. Entonces quiero darle la palabra al concejal citante, concejal Wilson. Adelante, concejal. Muchas gracias, señor presidente. Saludo cordial para la secretaria de Hacienda y su asesor. Saludo cordial para nuestro señor alcalde, para nuestros corporados, colegas y toda la ciudadanía sanpedreña. En buena hora, doctora, usted nos imparte este informe, porque digamos que esto nace con una preocupación que teníamos, que no fuese a hacer esto después del primer debate del plan de desarrollo. Queríamos que tener esa tranquilidad. Por fortuna el alcalde tomó, digamos, a bien nuestra propuesta de postergar el debate, es mañana. De paso, invitar a toda la ciudadanía para que estén muy pendientes de ese primer debate del plan de desarrollo, donde se van a aprobar las inversiones proyectadas por esta administración. Aplaudo que usted nos haga este informe tan expedito, tan juicioso. Yo sé que es una información difícil de administrar, de recoger. Veo que es muy coherente la proyección de inversiones, es un 48% el tema social, muy coherente con la propuesta de la administración en campaña, en política, durante la campaña política. El tema de infraestructura del 38%, el tema de desarrollo territorial en términos de lo agropecuario, el medio ambiente y la gestión del riesgo, 8%, y buen gobierno, el 6%. Creo que es coherente con la propuesta de gobierno
en el plan de gobierno de la actual administración. Allí tendría yo como unas inquietudes, es en el tema de infraestructura, porque todavía nos falta como un componente para nosotros poder hacer el análisis, terminar el análisis del plan de desarrollo, que es el componente de ordenamiento territorial, que no fue suficientemente ilustrado cómo iba a quedar planeado estos 4 años el tema de infraestructura, y ahora que vamos viendo aquí el tema de recursos asignados, por lo menos da una línea global del rubro global, ¿cierto? Allí yo te lo decía personalmente, yo sugeriría, yo sé que no hay tiempo, y si es posible, que se pudiera llevar esto a proyectos por año. Yo sé que no hay tiempo, pero te lo sugeriría para estar más tranquilos de cara al control y seguimiento del plan. Y no importa que sea por gestión, porque hay muchas metas por gestión, que no debería ser todo por gestión, para poder hacer seguimiento y hacer proyección de los siguientes presupuestos públicos. Eso es lo primero. Lo segundo, te quiero preguntar, hablaste de un menor ingreso, de una menor presupuestación de 5.000 millones en los 4 años. La pregunta es en los 4 años, ¿cierto? Que eran 106.000 contra 100.000 que vale el plan. ¿Sí? Sí estoy bien en la interpretación, listo. Entonces decir eso, que me parece que es un plan razonable, son 100.000 millones de pesos en los 4 años, creo que es cumplible, me arroja a mí como un diagnóstico saludable de nuestras finanzas, porque en campaña estuvimos muy preocupados que nuestras finanzas estuvieran muy mal, y en el fondo veo que están bien las finanzas del municipio, están bien, en términos manejables, que esta crisis, a pesar de que va a ser muy dura, no lo va a golpear tanto, y con más veras hay que ser mucho más rigurosos y disciplinados en términos fiscales para guardar la regla fiscal. Quiero dejarle unas preguntitas, y es más a modo de qué recomendaciones hace usted en los siguientes aspectos a la administración. ¿Qué recomendaciones? ¿Qué recomendaciones para reactivar la economía? Primera pregunta. ¿Qué recomendaciones para gastos para el COVID? ¿Qué tipo de gastos y qué recomendaciones en términos de gastos de COVID? Pues porque hay unas preocupaciones allí, que qué está poniendo la alcaldía para el COVID, que qué va a poner, etc. Hay una recomendación que yo le hacía al secretario de Planeación, que me gustaría mucho que pudiéramos, como más adelantico, no muy adelante, que pudiéramos sentarnos con una comisión accidental, doctora María Fernanda, y es ver la posibilidad de legalizar los predios que están en el municipio, que son por escritura proindiviso, ese tipo de predios. Qué bueno que los pudiéramos legalizar, y las construcciones que están sobre esos predios ya que se pudieran legalizar, porque para poderle dar ya una robustez a las finanzas, usted más que nadie lo sabe, que necesitamos recaudar mayor por predial, un recaudo mayor por predial, y hay muchos prediales en este momento que están pagando sobre el predio, sobre el lote, y no sobre el predio. Entonces es un tema que hay que mirarlo con urgencia. Bueno, yo no sé, ya voy como en 3. Cuarta pregunta. ¿Qué recomendaciones usted le da a la administración, o si no la da, de hacer reforma administrativa en este año 2020 y 2021? Si lo da financieramente, si da la recomendación de si es conveniente o no hacer la reforma administrativa. Quinta, me inquieta un poco el FOMPET, el tema de pensiones, el pasivo pensional, me inquieta un poco porque allí hay una posibilidad de ser desahorro, que me hubiera gustado mucho tener más claridad allí, para el tema del cálculo actuarial de las siguientes vigencias, de 2020, 2021, 2022 y 2023. Y finalmente, ¿qué recomendaciones daría usted en términos financieros si la posibilidad frente a ASA fuera declarar unilateralmente terminado el contrato? Muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias a usted, concejal. ¿Algún otro concejal desea tomar la palabra? Claro, concejal Alonso tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Es simplemente para decirle a María Fernanda que mil gracias por haber atendido de una manera tan diligente
ese requerimiento que en las sesiones plenarias del mes de febrero le hiciera directamente con el tema del pago de la ficha catastral, aparte convirtiéndosele a la comunidad y a los usuarios en un gasto muy oneroso. Veo que en la respuesta que usted nos da en el cuestionario, en la pregunta 13, es muy clara al hoy lograr que en la expedición de ese certificado de paz y salvo se incluya ese ítem del avalúo del predio, que es la exigencia que hace la notaría para los trámites que realizan los ciudadanos. De verdad que mil gracias, porque fue un compromiso que usted adquirió y lo veo reflejado en el término de su intervención. Le reitero pues a usted y al señor alcalde ese reconocimiento, porque sin duda es un alivio para cualquiera persona que requiere un trámite notarial y obviamente del certificado de paz y salvo del predio. Muchas gracias, concejal. Muy bien, doctora María Fernanda. Entonces tiene usted la palabra nuevamente. Atendiendo entonces la solicitud del concejal Wilson. Concejal, son unas preguntas muy vinculantes. La pregunta que usted me hace respecto a ASA es una pregunta que solo la determina en este caso nuestro representante legal, que es el alcalde. Lo que nosotros simplemente estamos ejerciendo, y desde mi área respectiva, es analizar muy bien esa información en vista de que no se presenta, pues es determinación de nuestro alcalde que hasta qué punto nosotros, y por supuesto también del área jurídica, hasta qué punto nosotros como administración podemos terminar ese contrato, porque hay un tema de lucro cesante que es muy importante y que deben analizarlo muy bien los jurídicos. Entonces esa pregunta me parece demasiado vinculante, y al respecto como secretaria de Hacienda, solamente desde mi tema financiero puedo decir que como no tengo la información, no podría decirles cómo se están manejando los recursos en esta entidad. La invitación sí sería, yo sé que ustedes han hecho un trabajo muy importante en citarlos, no sé cuántas veces lo hayan hecho, ellos se niegan aún a la citación, pero es muy importante seguir ejerciendo la presión, porque les voy a contar algo. No reportaron excedentes hasta el 30 de abril, pero en mayo a principio reportaron 60 millones de pesos. Cuando yo le digo al señor Carlos Mario que si por favor me anexa el comprobante de egreso para saber a qué mes corresponde, porque me quedo gringa yo tratando de identificar qué mes, y todo 2019 nunca ingresó nada. El señor me dice que por temas de COVID no puede darme respuesta porque está muy ocupado. Y no, entonces hasta el momento yo tengo un ingreso de 60 millones y no sé si son vigencia de 2020, 2019. Entonces hasta en ese sentido yo no podría darle una sugerencia sin conocer la parte financiera. Usted me hacía también otra pregunta respecto a qué recomendaciones como secretaria de Hacienda daría yo para priorizar el gasto ahora que estamos en la situación de la pandemia. La directora local de salud, en sus conocimientos, es la única que tendría de cierta manera el plan de acción y de hecho ella lo tiene, un plan de emergencias que nosotros, yo se los presenté acá previamente un día que estuvimos en comisión, el plan en donde el municipio ha asignado unos recursos. Lo que hago yo como secretaria de Hacienda es mirar la viabilidad desde el tema presupuestal, pero la inversión que se haría y los gastos los va a determinar la directora local de salud, ya que en mis conocimientos no sé cómo se atiende, para serle sincera, en el caso de un cadáver, no sé qué necesitaríamos. No tengo el conocimiento, pero la directora con su equipo de salud pública sí tiene una base de datos, una información del protocolo, y ya lo remite a la Secretaría de Hacienda. Conforme nosotros miramos la viabilidad, el presupuesto de caja,
damos ejecución a ese plan de acción. Otra de las preguntas tenía que ver si yo daría un concepto sobre la reorganización administrativa. Pues hasta que no se tenga un estudio técnico, pues yo no soy la persona pertinente para poderlo hacer. Solamente, y reitero, la secretaria de Hacienda lo que hace es una viabilidad en temas de recursos. En este caso es potestad de nuestro alcalde decidir qué tan viable o no es una reforma administrativa con todo el equipo jurídico y por supuesto que desde un punto de vista en donde claramente nosotros sí necesitamos una reestructura administrativa, pero se debe contemplar en presupuesto porque la administración anterior vinculó unas personas y no tenían disponibilidad presupuestal, no tenían disponibilidad. Tan es así que el presupuesto se aprueba un 4 de diciembre y la reforma tiene fecha del 16 de diciembre. No se hizo el paso por el Consejo, porque de ser así, inmediatamente sé que el Consejo lo devuelve para que muestre cómo se iría a afectar el gasto de funcionamiento, que es lo más lógico. En ese sentido, ya cuando se determine por parte del alcalde la reestructuración, mi función como secretaria de Hacienda es mirar la viabilidad y la asignación, la partida presupuestal de todo el personal que se fuera a vincular. La otra pregunta tenía que ver con el tema de la reactivación económica. La reactivación económica. ¿Qué haríamos para reactivar de cierta manera el comercio, que es el más golpeado de nuestro municipio? Primero y fundamental, nuestros comerciantes deben estar capacitados, porque no es solamente función de la directora local de salud y del equipo de salud pública, que nosotros tenemos acá un equipo de salud pública y el hospital a través del PIC, Plan de Intervenciones Colectivas, que es en convenio con la administración, tiene un equipo de profesionales que saben qué hacer en el caso de la pandemia, pero nuestros comerciantes aún tienen muchísimas dudas y no saben cómo atender. Lo más importante es que a ellos hay que brindarles un acompañamiento desde la administración, eso lo estamos haciendo. Ya nosotros como directivos se dispuso de un personal para un grupo de trabajo que pueda reorientarlos a ellos y ayudarles en todos los trámites que se requieren en este proceso. Me voy a permitir, porque previamente realicé la inscripción de Sebastián Mosquera, para que él nos dé unas apreciaciones al respecto. Buenas noches al recinto, a las personas que nos están viendo, a todo el honorable Consejo Municipal en general, al señor alcalde. Respecto a las consultas que hace el honorable concejal, es preciso adicionar a lo que dice la doctora María Fernanda, de que hay temas que no son competencia, digamos, de la Secretaría de Hacienda. Está bien que las actividades de la Secretaría de Hacienda son transversales, pero nosotros hacemos unas viabilidades financieras, o sea, hay actividades que son propias de otras dependencias. Entonces, determinar qué hacemos en el marco del COVID desde la Secretaría de Hacienda es muy complejo, porque nosotros somos muy técnicos, pero desde las otras dependencias nos pueden guiar desde qué vamos a hacer, cuáles son los proyectos, y María Fernanda y su equipo de trabajo dirá es viable a través del presupuesto, es viable a través del plan financiero, que nos costó hacer ese plan financiero, pero lo bajamos a un 2020, si observas el presupuesto 2020 contra el plan financiero está totalmente alineado, buscando llegar a la consulta que nos hacían. Entonces, yo sí quiero que esas preguntas, y María Isabel y yo lo discutíamos, las debemos orientar directamente a cada dependencia, ¿cierto? Hay dependencias desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de la comunidad, desde gobierno, y yo creo que la pregunta es que si está muy de la mano de nosotros es cómo reactivar el comercio. Es una pregunta que se hace no solamente este municipio, sino otros municipios,
y desde el componente, digamos, de nuestra consultoría, con el trabajo con los secretarios de despacho, lo que estamos viendo es, hombre, a los comerciantes hoy hay que ayudarles a cambiar el chip, ¿cierto? A todos nos cambió el chip respecto inclusive a nuestro modelo de vida. A ellos desde sus condiciones comerciales de venta de servicios también hay que reorientarlos, y es donde estamos con la María Fernanda buscando un plan de capacitación en donde podamos orientar a estos comerciantes en el marco de ¿qué? De cómo adoptar el COVID, pero hacia las nuevas posiciones de venta, cómo aprovechar las redes sociales en el marco del COVID, ¿cierto? Cómo nosotros, las redes sociales se han volcado, cómo el tema de la venta a través de la telefonía, ¿cierto? Cómo aprovechar el emprendimiento en tiempos de crisis. O sea, desde la Secretaría de Hacienda lo que vamos a buscar es un plan de capacitación, de choque, más que hablar del COVID, de cómo adoptar los protocolos. Queremos es adelantar un proceso de capacitación a través de profesionales, qué sé yo, para orientar en cómo volcar, ¿cierto? Cómo volver a reencontrarse con sus negocios, ¿cierto? Yo creo que esa es la, digamos, la estrategia y el reto que tenemos desde Hacienda. Yo creo que ese sí es un trabajo desde Hacienda, apoyar a todos los comerciantes, pero entonces estamos estructurando un plan de capacitación para que ellos puedan volver a creer en que la reactivación económica es posible, ¿cierto? Entonces, ya desde Hacienda lo que estamos haciendo es, como lo han ido haciendo María, entregando plazos, aplicándose la ley el decreto ley 678, que de los impuestos los va a poder ayudar, pero tenemos que trascender desde los impuestos, desde lo nominal, hacia un apoyo un poquito más de fortalecer el conocimiento técnico que tienen estas, digamos, estos empresarios, por llamarlo así. Y respecto, lo decía María, la reestructuración administrativa no es un tema de la Secretaría de Hacienda. Cuando hacemos reestructuración administrativa en los municipios tenemos que tener claro tres cosas. Una reestructuración administrativa tiene tres componentes: un componente técnico, un componente legal y un componente financiero. Entonces, nosotros tendríamos que conocer cuál es ese componente técnico, cuál es esa pretensión técnica digamos, de una reestructuración administrativa para saber si es viable incluir o no 2 o 3 cargos, o por el contrario disminuir 2 o 3 cargos, ¿cierto? Como lo decía la secretaria de Hacienda, este año, por ejemplo, nos vimos en la tarea de incluir unas partidas presupuestales con las que no contábamos, ¿cierto? Porque se hace una reestructuración administrativa en donde hay que incluir, y no hubo un elemento financiero evaluado, ¿cierto? Entonces, más que nosotros recomendar, nuestra posición es decir, si es viable o no es viable, pero una vez conozcamos una evaluación técnica y una evaluación legal, sería irresponsable por parte de nosotros como Secretaría de Hacienda decir, sí señor alcalde, haga una reestructuración administrativa. Él es quien conoce su planta, él sabe qué necesita, qué no necesita, y me imagino que lo estará estudiando, ¿cierto? Me imagino que lo estará estudiando. Creo entonces que ahí resolvemos la mayoría de preguntas que nos hacen. Igual como le dice la doctora María Fernanda, nos pusieron en aprietos con ese cuestionario, pero estamos para eso, ¿cierto? Para clarificar y para darle la tranquilidad no solamente al Consejo Municipal, sino a cualquier persona que evalúe ese plan de desarrollo. Y como lo dice María Fernanda, este plan de desarrollo tiene una característica, y es que es un plan de desarrollo conservador, muy conservador, con el fin de no tener pretensiones muy ambiciosas que posteriormente no podamos cumplir. Aunque resaltábamos dentro del informe, San Pedro, y dentro de la evaluación que hacíamos, es un municipio que tiene una característica, y es que hay cultura de pago que no tienen otros municipios. Aquí a Abril se lo pasamos como dato, o sea, vamos en un 50% del recaudo del impuesto predial, y la gente se ha visto en dificultades, y sin embargo vamos en un 50%. Entonces, el honorable inclusive hace una reflexión que es muy válida. Sí, el COVID ha afectado muchas cosas, pero a nuestro municipio realmente no lo ha afectado mucho, no lo ha afectado. Nosotros queremos ser cautos, pero si vamos a las cifras, nosotros podríamos estar tranquilos. Inclusive desde la liquidez del municipio, tenemos un recaudo del 36 y un gasto del 33. Tenemos liquidez que no tienen muchos municipios en este momento.
nosotros no tenemos que vernos en la necesidad de utilizar el decreto 678 en la destinación de recursos específicos en el pago de funcionamiento. Nosotros no lo vamos a tocar, lo evaluaba con la doctora María Fernanda. ¿Para qué tocar los recursos de destinación específica si el municipio no tiene la necesidad? ¿Cómo vamos a tocar el recurso de los abuelitos, por ejemplo? Que lo permite la norma. Coja la plata de la estampilla Pro Bienestar del adulto mayor y pague la nómina. Gracias a Dios, esta no es la realidad de este municipio, no es la realidad de este municipio, y el decreto ley 78 muy rico para otros, ¿cierto? Para nosotros, afortunadamente, no tenemos que utilizar ese artículo, y las fuentes de destinación específica las vamos a seguir respetando, porque, o sea, la ley no lo permite, pero nosotros tenemos que ser responsables con cada fuente de financiación. Me parece también que es un punto a precisar para darle tranquilo ahí al Consejo y a diferentes, digamos, entidades y personas que se ven, digamos, preocupadas. Hombre, van a utilizar la cultura, digamos, la estampilla Procultura en pago de... No, la estampilla Procultura en el municipio de San Pedro sigue conservando su destinación, y en esa proyección financiera que entregamos así lo citamos y así lo vamos a seguir conservando. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, María Fernanda. Muchas gracias a usted, Saucia. Muy bien, muchas gracias a los... Claro, Wilson, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a los dos por las respuestas. Digamos que el tema de la reforma administrativa es más, la pregunta es por ustedes desde su perspectiva financiera, la conveniencia. ¿Qué tan conveniente es en 2020-2021? ¿Qué tan conveniente de cara al sacrificio de recursos prioritarios en otras áreas? Y darles muchas gracias porque muestran un panorama muy objetivo, no es así sobreestimado, súper optimista. Darles unas recomendaciones allí muy menores, pues María, que es que 2021-2023 las cifras están intercambiadas, para que lo revisen allá. 2021-2023 en el plan de inversiones, pero eso es una recomendación muy menor, muy de forma, pero y lo otro, se nos queda el tema de la posibilidad de legalizar los predios. Es que es un tema muy importante por el tema predial. Muchas gracias. Con gusto. Si se desean referir al tema, adelante, claro. Claro que sí, concejal. Respecto al plan de inversiones, las modificaciones que se presentaron, voy a serles muy sincera, yo he modificado junto con mi equipo de trabajo. ¿Cuántas veces hemos modificado esto, Sebastián? Infinidad de veces, y posiblemente lo podemos seguir haciendo, porque si el presidente de la República en el decreto 444 del 2020 dice que va a tomar los recursos del FOMPET para el tema de la asignación del COVID, como se le vinieron muchísimos municipios encima, venga, ¿cómo así que nos va a quitar la plata de nuestros recursos que durante tanto tiempo hemos nosotros sacrificado? Devuelven el decreto 678 y dice, podrán los municipios desahorrar una vez se tenga el 80%. Este cambio nos obliga a nosotros de que sabemos, mañana salga un decreto y diga, no, ya no vamos a tener tal renta, sino que esa renta se tendrá otra destinación, y lo puede hacer porque es la máxima autoridad acá en Colombia. Este plan de inversiones está muy sujeto a esos cambios. No obstante, días pasados yo les radiqué un plan de inversiones con unos valores que se trocaron en los números, pero realmente, concejal, el plan de inversiones que les estoy entregando es el correcto. Ese plan de inversiones tiene una asignación muy conservadora año 2020-2021 y desborda esa inversión en los 2 últimos años, toda vez que ya tendremos la recuperación de la economía. La otra es muy importante respecto a los predios, lo que ustedes me comentaban. Hay un proceso muy importante que lleva el municipio y es la conservación catastral permanente, pero jamás una conservación reemplaza una actualización catastral. El municipio, yo ya les he dicho varias veces que no se hizo en el 2019 la actualización,
en este momento nuevamente se inició el proceso de catastro departamental. Por términos de la emergencia, suspendió todo el tema de la iniciación de resoluciones de actualización catastral. Ahora nuevamente lo reactiva y nos dice que como administración podemos iniciar el proceso. Es urgente realizar y yo tengo, esto sí lo tengo muy claro, el alcalde también lo tiene muy claro, que la actualización catastral urbana es demasiado importante, aún por encima de la rural, porque muchísimos predios están pagando solo por una unidad de matrícula y no tienen el proceso de desenglobe. Entonces me están pagando 30.000 pesos cuando son 6 apartamentos. Pero ¿cómo? Si la persona primero, son 2 factores, tendría primero la persona que traer el certificado de libertad y las escrituras. Créanme que la gente, con tal de que no le cobren impuestos, no lo hacen, la gente no lo hace. La otra es que nosotros enviamos el funcionario, los reciben a golpes, vea quién se cree que viene acá a cobrarme. Lo único que podemos hacer para este caso es una actualización catastral y será la manera como incorporemos esas nuevas propiedades y empecemos de forma legal a establecer un cobro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, secretaria. A su asesor, el doctor Sebastián, muchas gracias entonces por atender esta citación. Por aquí lo estaremos requiriendo nuevamente, doctora, como lo dijo su asesor, su dependencia es transversal a todos los temas que nosotros manejamos en el Consejo Municipal. Darle un saludo muy especial a nuestro señor alcalde, que ya se nos volvió un fan destacado de las sesiones. Con mucho respeto, alcalde, bienvenido siempre a este recinto. Muy bien, secretaria, entonces damos continuidad al orden del día. Sí, señor presidente, continuamos con el punto 5, proposiciones y asuntos varios. Muy bien, honorables concejales, tiene la palabra el concejal Jaime Zapata. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a toda la comunidad sanpedreña, a los honorables corporados. En este espacio quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a todos los campesinos de San Pedro de los Milagros. Hoy a nivel nacional se celebra o se conmemora mejor el Día del Campesino. Es para mí como corporado un aliciente saber que San Pedro, podríamos decir, continúa siendo muy rural, que nos debemos a los campesinos, que son ellos quienes hacen grande la ciudad, y San Pedro no es ajeno a esa realidad. Entonces mi reconocimiento y mi gratitud a ellos por todo lo que hacen por el desarrollo de este terruño que tanto queremos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, honorable concejal. Tiene la palabra el concejal René Luján. Gracias, señor presidente. Un saludo pues muy especial para todos los concejales, mesa directiva, los invitados de hoy, señor alcalde que nos acompaña en las barras, a toda la comunidad en general. Señor presidente, yo quería solicitarle de que reactivemos la Comisión Accidental de Obras. Me preocupa porque ya llevamos 2 periodos de este cuatrenio y no sabemos nada en qué van. Ejemplo, el 6C, no sabemos si le están trabajando, si está parada, porque está parada. Lo mismo me dicen que la vía de ovejas también se ve como muy parada. Entonces es importante que, si no se ha nombrado la Comisión Accidental de Obras, se nombre para que este periodo, antes de finalizar, den un informe de dichas obras, presidente. Entonces queda pues atento de que le pongamos interés a este tema, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, concejal. Tiene la palabra el concejal Jaime Álvarez. Muy buenas noches. Para todos los asistentes, especialmente pues para los concejales, los invitados de parte de la administración municipal, a María Fernanda y su asesor, al
nuestro líder Gustavo Zapata, alcalde que está allí en la barra, a los medios de comunicación. Yo le agradezco a Jaime Zapata que nos haya recordado este importante Día del Campesino y me adhiero a él, a esa congratulación con el campesino de San Pedro, porque son los que proveen de ese producto alimentario y que cada día están madrugando en sus faenas a soportar la economía de nuestro municipio. Qué bueno, es por ellos que existe San Pedro, porque realmente son los contribuyentes más juiciosos, como lo decían los asesores. Yo felicito a la doctora María Fernanda por su intervención, por su precisión, y espero que ya con esto demos por finiquitado, amigo Wilson, por finiquitado el tema presupuestal y el tema de inversiones para el plan de desarrollo, porque a mí sí me inquieta un poco el tiempo que va corriendo y nos vamos quedando corticos hacia el mañana. Esperamos pues de que solucionemos el tema. Bueno, yo insisto en lo siguiente, con Wilson estoy de acuerdo con eso, ya he hablado con la doctora María Fernanda, le dije al doctor Gustavo, no hombre, no podemos esperar el nuevo avalúo catastral, necesitamos operar, doctor Gustavo, doctora María Fernanda, como por ejemplo, yo coloco específicamente el tema de mi propiedad de Miguelito. Allá yo no pago el tema del impuesto de propiedad, yo pago por cada una de mis niveles o de los niveles familiares. Entonces, igual razón acude para las otras propiedades del municipio. Y lo que dice el amigo Wilson a nivel ya rural, la tenencia de la tierra debe pagar cada uno de los que tiene esa propiedad, cada uno, no el globo, correcto, no el globo. Entonces, hagámoslo, por ejemplo, donde se puede. Aquí se puede, y aquí lo decía un día con mucha decisión el amigo Rocky, decía, hombre, que yo tengo amigos que están pagando todavía impuesto predial por el lote y tienen un edificio de 8 o 10 apartamentos. Entonces, ahí está la plática para el municipio, bienvenida. A todos muchas gracias, una buena noche. A usted, honorable concejal. Tiene la palabra el concejal Carlos Mario. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero tocar un tema, hombre, es que yo no sé por qué la gente utiliza estas redes sociales para difamar de la gente. A uno la tristeza, San Pedro somos todos. Y dice así, qué tristeza mientras el señor alcalde hizo cerrar en cuarentena las panaderías del pueblo cuando estas tenían permiso para abrir a nivel nacional. Las panaderías se dejaron abrir pues con sus recomendaciones, ¿cierto? Y sigue a su amigo el concejal Carlos Mario Pérez, quien les habla, alias Rocky, le permitió mantener abierto de par en par las puertas del bar, cuando se sabe que totalmente son prohibidos bares y discotecas. A uno le da tristeza porque el negocio mío tiene una actividad que es café bar. Estoy vendiendo café como lo están haciendo todo el mundo de San Pedro, vendiendo tinto, gaseosa, todo para llevar y los que piden ahí en la puerta, ¿cierto? Entonces a uno le da tristeza la forma como utilizan los medios. O sea, yo apenas abrí hace 15 días que abrí que se podían abrir las cafeterías, los cafés, ¿cierto? Pero a uno le da tristeza que utilicen estos medios, hombre, hablando ahí del alcalde. O sea, simplemente yo no hice nada ni el alcalde a favor mío, simplemente él está con un decreto nacional que se puede ir abriendo, ¿cierto? Pero le da a uno tristeza la forma como utilizan estas redes sociales para difamar de la gente. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable concejal. Tiene la palabra la concejala María. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos los que en este momento nos estamos escuchando, medios de comunicación y población en general. Yo quiero hacer un llamado con mucho cariño en lo que respecta al reglamento artículo 71. Las respuestas a los cuestionarios
Mínimamente tienen que estar 2 días antes para nosotros poder estudiar dicho cuestionario. Entonces, con todo cariño, se requiere, al igual que los documentos, que también soporten información, porque no es lo mismo muchísimos compañeros que manejan supremamente bien temas como el de hoy, entonces lo requiero y es la segunda vez que lo pido. También quiero hacer alusión a nosotros desde la mesa directiva se entregó un plan que íbamos a desarrollar en el Consejo con algunas fechas, actividades y eventos. Yo sugiero que se revisen, unos no se han podido desarrollar, pero estamos a tiempo de desarrollar algunos. También quiero decirle a la comunidad sanpedreña, el fin de semana, el día domingo, hubo muchísimas personas que no tuvieron en cuenta los protocolos de bioseguridad. Entonces es hacer un llamado de atención, también pedir a las autoridades que tienen que estar pendientes de que esto se cumpla, que nos ayuden. El día domingo observé con mucha tristeza y gente muy joven que no está asumiendo ese compromiso. Muchísimas gracias, buena noche para todos. Muchas gracias a usted, concejala. Tiene la palabra el concejal Alonso Gutiérrez. Señor presidente, muchas gracias. Saludo pues a los asistentes que nos acompañan y en especial al señor alcalde Gustavo León Zapata Barrientos, a nuestra comunidad que nos ve y nos escucha. En la línea de la concejala María Eugenia Arroyave Monera, sí pedirle de verdad el favor muy grande a esa comunidad que todavía desatiende esas peticiones que mediante decreto esta administración ha venido tomando con el fin de evitar un posible contagio de ese COVID-19. Gloria infinita a Dios que San Pedro hoy goza de la ausencia de esta pandemia. Y de verdad que si uno coge de 1 a 100, uno encuentra que son 5, pero son 5 que se multiplican, entonces se vuelven en 20 por cada 100 y hacen un enorme daño, porque uno sí felicita a esa otra gran mayoría que hace uso de todos los elementos de bioseguridad, pero que, como dice la concejala, un poquito más de conciencia para que entre todos salgamos bien de esta pandemia. Y en segundo lugar, yo no quería volverme a referir al tema, pero con la intervención de María Fernanda Álvarez, sí quedó muy preocupado. Alcalde, díganos entonces qué debemos hacer, ustedes del Ejecutivo y nosotros desde esta corporación, con el tema de ASA. Preocupante, porque yo pensé que era el interventor ayer, creí que era un asunto de interventoría o un asunto que se veía como personalizado a raíz de lo que manifestó quién es el director o gerente de ASA en sesiones de febrero cuando fue convocado, y la interventoría. Y hoy, con la intervención de María Fernanda, veo que no es un asunto que tenga que ver personal, sino que es un asunto que personalmente ya me quedo totalmente abismado, porque es que si la solicitud era de que se entregara un reporte oportuno, financiero, sobre los excedentes y sobre las inversiones, y resulta que eso no se obtiene oportunamente, entonces la pregunta es, ¿cuál es la herramienta? ¿Cuál es el mecanismo? ¿De qué nos debemos pegar para pedirle al operador del servicio de agua que oportunamente esté rindiendo los informes, tanto a la interventoría como a la administración municipal? Al fin y al cabo, nosotros somos la administración de San Pedro, es la entidad frente a la cual ASA debe de estar respondiendo permanentemente. Es que es un servicio público de una empresa pública y que tiene unos derechos con nosotros los ciudadanos, y si las cosas se están manejando muy bien, ¿cuál es el problema de entregar oportunamente toda esa información? Yo siempre lo he dicho, lo público es muy sencillo,
Y es sencillo cuando uno tiene claridad en el servicio que está prestando. Es como si nosotros nos molestáramos porque nos dijeran, rindan un informe de la contratación que ustedes tienen a nivel del Consejo Municipal, de las personas, de los objetos, de los tiempos, y entonces el presidente saliera aquí a dilatar en el tiempo la entrega de esa información. Entonces, aprovecho, alcalde, es para que nosotros todos, Consejo, Administración Municipal, miremos entonces qué es lo que hay que hacer para que ASA sea oportuno en la entrega de esta información. Presidente, muchas gracias. José concejal. Tiene la palabra el concejal Víctor. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para la mesa directiva, para los compañeros corporados, para la comunidad que en estos momentos nos ve por los medios de comunicación, para el señor alcalde que en estos momentos nos acompaña en el recinto. En la misma línea que nos comentaba el compañero Alonso, de la empresa ASA, que hace caso omiso a entregar estos informes que realmente necesitamos para saber en qué se están invirtiendo las utilidades como tal. Hoy escuché un informe, y también teniendo en cuenta el sobrecosto del servicio en estos días de pandemia y de COVID-19, yo creo que la primera medida para tomar sería buscar una solución por medio de la Procuraduría, que hoy abrió, por decir algo, investigación en indagación contra funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Comisión Reguladora de Energía y Gas, por presuntos incrementos en tarifas y cobros injustificados de servicios públicos durante la emergencia del COVID-19. De verdad que hoy me quedo yo sorprendido, porque igual mire que sí hay la forma de empezar a detener estas personas que manejan nuestros servicios, de que la Procuraduría está presta a entrar a investigaciones. De verdad que es triste, porque los controles y las actuaciones, dice también, frente a los aumentos que hicieron los prestadores en las tarifas de servicios públicos a nivel residencial, industrial y comercial. O sea que sí hay forma de entrar a una investigación. Entonces yo pienso que es la primera medida, por medio de la Procuraduría, para empezar para que ASA y hacer servicios empiecen a responder a nuestras comunidades. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable concejal. Un minuto, don Jaime, claro que sí. Doctor Eduard, para solicitarle de la manera más respetuosa que ojalá mañana o esta semana nos den a conocer el objeto del contrato de asesoría jurídica del asesor que el Consejo Municipal en su cabeza contrató, porque de pronto uno pide lo que no debe pedir, ¿correcto? Yo, por ejemplo, estoy pidiendo una cosa hace días con otros compañeros, que es el concepto sobre el proyecto de acuerdo de unidad de materia. Entonces, de pronto, pues resulta que el señor asesor no tiene esa competencia o no tiene esa obligación, ¿correcto? Muchas gracias. A usted, don Jaime. Don Jaime, enseguida mismo la secretaria le entrega una copia del contrato con el asesor. No es que él no esté obligado a darnos asesoría, claro que sí, lo que no se pactó es que ese asesor... Sí, señor, igual pues ahí tienen el contrato para que lo revisen. Enseguida, secretaria, por favor, entrega una copia. Bueno, en cuanto a la solicitud que hace el concejal René Luján de reactivar pues esta comisión accidental para revisar las obras, claro que sí, concejal, vamos a coordinar con los directores de obra, debido a que pues para hacer las visitas se requiere cumplir con unos protocolos de bioseguridad. Entonces yo creo que es algo subsanable, pero lo vamos a hacer, claro que sí, concejal. Bueno, a concejal Alonso, claro que sí, un minuto.
Compañeros, recuerdan que en una sesión pasada, en Proposiciones y Varios, traje un tema con relación a una solicitud que el compañero Víctor había hecho de invitar a Jesús, el de la Humata, a participar cuando estaba con Antioquia, ¿cierto? Entonces, de pronto es que como ese tema lo traje yo a la plenaria y quedó ahí en el aire, anoche conversando con algunos compañeros, con la concejala María Eugenia, con Jaime Orlando, quedamos de pronto de traerlo acá y definirlo de una vez. Y lo que yo trataba de decir es que no se alterara el orden del día con la intervención de nosotros, pidiendo alguna intervención o colaboración o apoyo de alguna de las personas, funcionarios que estuvieran ahí en la barra. Sin embargo, hay unos criterios dentro de la corporación muy respetables y por eso yo le decía al señor presidente si me daba la oportunidad para que lo consideráramos aquí y definirlo desde una vez. ¿Por qué? Porque es que en el orden del día se permite la alteración, sino que yo lo considero de una manera, pero con la venia del señor presidente Edward, que la plenaria lo retome y dejarlo claro, en ningún momento es ningún asunto de tipo personal, no tiene nada que ver con ninguno de ustedes, sino que a raíz de también lo que surgió con el concejal Nicolás, cuando no fue dentro del orden del día, sino ya en desarrollo de la plenaria, del orden del día, él proponía que la secretaria de Planeación y Obras Públicas pudiera intervenir. ¿Recuerdan? Que fui uno de los que manifesté que no lo debíamos de hacer. Aquí es en el orden del día, para que tengamos claridad. Entonces, señor presidente, si usted a bien tiene y considera oportuno, dejar claro desde una vez en una votación si podemos alterar el orden del día, como lo dice el reglamento, con una solicitud de cualquiera de nosotros, con el fin de, sí, eso es, con el fin de que pueda incluirse, invitarse a una persona que esté en las barras. Señor presidente, tiene la palabra usted. Muy bien, Gonzalo Alonso, lo que pasa es que la alteración del orden del día está el espacio para ello. Cuando se hace lectura del orden del día, la secretaria, yo pregunto, se pone a consideración y ese es el momento oportuno para hacer la alteración. Entonces, tomar una decisión contraria de pronto iría en contra de lo que tenemos estipulado en el reglamento, pero concejal Alonso, con el compromiso de que lo vamos a estudiar a más profundidad para que podamos ver si es opción o no del Consejo Municipal hacer esa propuesta. Muy bien, honorables concejales, en ese sentido, entonces ya abarcamos todo el orden del día. Por favor, el último punto, querida secretaria. Sí, señor presidente, culminamos con el punto 8º, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. San Pedro al que engastaron en la frente de los artes, entre incienso de neblinas y los nimbos de la luz, al que arropan soledosos y aromados de misterio, los caireles de tu roble salpicado de avenus.
Cada uno tiene esta misma imagen para que porque aquí se nos va, está digamos que muy pequeña, pero entonces me voy